Esto es Matemáticas Súper Explicadas. En el video anterior aprendimos a leer números hasta de 6 cifras. Ese tema es como para quinto grado, pero en sexto grado se deben aprender a leer números mucho más grandes. Así que vamos a recordar cómo se leen los números de 6 cifras y luego vas a descubrir lo fácil que es leer números de las cifras que quieras. Tenemos este número de 6 cifras. Lo primero es dividir en grupitos de 3 en 3, porque en realidad no vas a leer más allá de 3 cifras. Estos 3 representan un grupo y estos 3 el otro. Y para eso se pone una coma ahí para separar los dos grupos. Y entonces se lee tal y como está ahí. Primero 275 y le agregamos la palabra 1000, porque estamos en las unidades de millar. Recuerda que esto es unidad de millar, decena de millar y centena de millar. Así que cada vez que acabes de leer el primer grupo de 3 dígitos, se debe agregar la palabra 1000, y eso va a ser siempre. Y después leemos el siguiente grupo de 3, y ahí dice 43. Así que este número se lee 275.043. ¿Y qué pasaría si nada más tuviera 5 cifras? Que no estuviera ahí el 2. Pues si el número fuera mucho más grande, en este grupo de 6 habría un 0 ahí, al principio. Y lo único que pasa es que la palabra 200 ya desapareció. Y este número se lee 75.043. Leamos ahora el siguiente número. ¿Cómo se lee? Primero leemos estos 3 dígitos y se dice 608. Pero como estamos en los millares, debemos decir 608.150. Como ves, es muy fácil leer números de 6 cifras. Y resulta que para los números más grandes se lee de la misma forma. Nada más que van a aparecer las palabras mágicas de los periodos. Porque este grupo de 6 sería el primer periodo. Pero a partir de ahí, a partir de la séptima cifra y hasta la 12, entraríamos en el periodo de los millones. Observa ahora este número. Ya tiene 9 cifras, pero no te asustes, esto es muy fácil. Ahora hay que separar los periodos de 6 en 6. Aquí nada más tenemos 3 cifras, pero de todos modos hay una palabra que identifica a ese segundo periodo. Y la palabra es millones. Y no te preocupes de cómo leerlo, porque en realidad vas a seguir leyendo por grupos de 3. Si pintamos esta raya, tendríamos que leer este grupo de 3 tal y como está escrito, 362. Pero ahora tenemos que decir la palabra millones, porque estamos en el periodo de los millones. Así que este número completo se lee 362.187.472. ¿Cómo ves? ¿Verdad que está fácil? Y si tuviera una cifra más, pues tendríamos que separar este grupito de 3 y leer el número completo como se ve y al final decir la palabra millones, porque la palabra millones nada más se dice una vez y es hasta terminar el último dígito de ese periodo. A diferencia de la palabra 1000, que se repite varias veces según el tamaño del número. Y tú ya sabes leer este número. Es 5362, pues así igualito se empieza a leer aquí. 5.362.187.472. ¿Cómo ves? ¿Se va complicando? Ahora el número ha crecido hasta tener 12 cifras, pero nuevamente, todo es cuestión de ubicar los grupos de 6 en 6, los periodos, y recordar que aquí hay que decir la palabra 1000 igual que en este lado, y eso va a ser constante. Todo es cuestión de que no olvides decir la palabra millones cuando leas el último dígito del periodo. ¿Cómo leemos este numerote? Por partes. 785.362 millones. 187.472
472. Como ves, siempre se repite la misma lectura en los periodos de 6 en 6. Es decir, la misma forma en que se leen estos 6 dígitos es igual a como se leen los siguientes 6. 785.362, 187.472. Nada más que aquí tienes que decir la palabra millones una sola vez. Ahora observa este mega número. ¿Cuántas cifras tiene? Aquí tenemos el primer periodo, aquí otro periodo, que es el de los millones, y ahora otro periodo más. ¿Sabes cómo se llama ese periodo? Es el periodo de los billones. Pero no te asustes, porque todo se lee de la misma forma. Y así, al terminar de leer estas 6 cifras, deberás decir la palabra billones. Y cuando leas estas 6 cifras, deberás decir la palabra millones. Y cuando leas estas 6 cifras, no vas a decir nada más. ¿Quieres intentar leerlo por tu cuenta? Bien, este número se lee 512.911 billones 764.032.207.006. Y ahí se acabó. Y hasta aquí sería lo que un niño normal de sexto grado es capaz de leer. Sin embargo, hay algunos niños que se obsesionan con esto y quieren saber qué sigue después. Pues después de los millones y los billones, siguen los trillones. Y luego cuatrillones. Y luego quintillones. Y así de a montones. ¿Y para qué sirve leer números grandes? Pues para que cuando seas presidente no te equivoques a leer los números grandes de lo que gasta México. Porque no digo nombres, pero me ha tocado ver a algunos presidentes que cuando leen números grandes se equivocan. Y para terminar vamos a ver una leyenda en donde aparece un número muy grande. Esta es la leyenda del ajedrez. Una leyenda cuenta que el inventor del ajedrez presentó su invento a un príncipe de la India. El príncipe quedó tan impresionado que quiso premiarle generosamente, para lo cual le dijo: «Pídeme lo que quieras, que te lo daré». El inventor del ajedrez formuló su petición del modo siguiente: «Deseo que me entregues un grano de trigo por la primera casilla del tablero, 2 por la segunda, 4 por la tercera, 8 por la cuarta, 16 por la quinta, y así sucesivamente hasta la casilla 64. Porque has de saber que el tablero de ajedrez tiene 64 casillas. Algo así como esto. Claro que esos no son granos de trigo, son granos de arroz, pero para lo que vamos a hacer viene siendo lo mismo. Si observas, en la primera casilla hay un grano de arroz, o de trigo. En la segunda el doble, 2 granos. En la siguiente, el doble del anterior, 4. El doble, 8. El doble, 16. Y así seguiría. Y en las primeras 11 casillas tendríamos algo como esto. Y como puedes ver, el número va creciendo cada vez más. Pero al final tendríamos que sumar todos los granos de todas las casillas. ¿Y sabes qué número sale? Este numerote. Así es, esta sería la cantidad de granos de trigo que tendrían que pagarle al inventor del ajedrez si se pudiera. Porque resulta que esto es imposible. Tendrían que sembrar toda la tierra de puro trigo durante una gran cantidad de años para juntar esa cantidad. ¿Y sabes cómo se lee este número? Te sugiero que hagas el intento. Si lo logras a la primera, es porque eres un genio, un superdotado, un niño fuera de lo común. Bien, separando en periodos de 6 en 6, resulta que tenemos 3 periodos completos y llegamos al cuarto periodo. Sin olvidar que el segundo periodo es el de los millones, que el siguiente es el de los billones y hemos llegado hasta los trillones. Por lo tanto, este número se lee 18 trillones
446.744 billones 73.709 millones 551.615. ¿Y sabes dónde se equivoca la mayoría? En decir la palabra millones, billones o trillones, porque a veces se les olvida que la deben decir solamente hasta terminar de leer el último dígito de su periodo, tanto en billones como en millones. Y solamente se puede decir una vez, a diferencia de la palabra mil, que se repite periódicamente en los periodos. Así que haz un esfuerzo por aprender a leer números grandes, porque ¿qué tal si llegas a presidente? Vas a tener que leerlos en público. Y no te debes equivocar.